Hola hermanos y hermanas, amigos de Book of Mormon Central en español. Como ustedes saben, cada domingo hacemos un video donde estudiamos algunos detalles que tal vez no se tocan en una clase, sea de escuela dominical o instituto. Bueno, sabemos que en esta clase sí indagamos y buscamos qué podemos aplicar a nosotros, pero aquí vemos otras cosas también. O sea, que todo con el fin de acercarnos a Jesucristo. A diferencia de otras clases, otros videos, nosotros aquí buscamos entender el porqué de algunas cosas, tanto historia del texto, historia de Nefi, los nefitas, como también historia de interpretación de la iglesia moderna. Ahora, Israel, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y tú, cómo ha sido tu semana? ¿Cómo ha Muy estado bien, ya muy la bien. costa este de Estados Unidos? Así es. Ahora, Israel, quería comenzar. Bueno, primero voy a anunciar quiénes somos y qué tenemos como fundación. Y luego Correcto. quiero empezar con un pasaje. Pero primero, como Book of Mormon Central en español, tenemos una página donde tenemos toda la información que publicamos, sea videos o artículos. Están en eh, la página bookofmormoncentral.es. Además, tenemos una página en Facebook donde muchos nos están viendo ahora mismo, pero en Facebook tenemos un grupo que se llama Ven, sígueme, BMCE. Ahí es un grupo que maneja la hermana Ceci. Ella cuida de que no haya comentarios fuertes y que todos los miembros sean miembros fieles de la iglesia para que haya mucha participación, lo cual se está logrando. Además tenemos muchos grupos de WhatsApp. Sabemos que en Latinoamérica, en otros países, España se usa WhatsApp. Entonces tenemos más de 60, no sé si han llegado a los 70 grupos de WhatsApp, los cuales maneja el hermano Benjamín Monroy. Pueden mandarle a él su número telefónico para conectarles a uno de los grupos que está por todo el mundo. Además tenemos una aplicación que se llama Scripture Plus y tal vez Israel tú puedes dar una breve explicación, experto Por tú de... supuesto, am, hoy día la vamos a estar ocupando como todos los programas anteriores, últimos programas que hemos hecho, para que ustedes vayan viendo las bondades. Tiene varias versiones del Libro de Mormón. Tiene rojitas en las palabras del Señor. Y muchas otras cosas más, como por ejemplo, que es muy útil para nuestro programa, Brant Gardner, que es uno de los más importantes eruditos del libro de Mormón con vida, ha hecho especialmente para Scripture Plus un comentario que se llama El Minuto del Libro de Mormón, el cual ustedes pueden leerlo versículo a versículo en el Libro de Mormón. En inglés va un poquito más adelante, van como en Mosía, publicado, y en español va en Segundo Nefi 5, que sirve para esta semana. Qué bueno, y vamos a ver que tal vez esta semana y algo que conversamos tú y yo hace unos minutos, que vemos que hay una interpretación anglosajón y hay una interpretación tal vez latinoamericano que vale mencionar, ¿verdad? Así Correcto. que vamos a ver esos detalles. Además de lo que hemos explicado, también tenemos la página de YouTube donde publicamos casi todos los videos que hacemos. Y son muchos videos. Videos de los No-Why, videos de estudio como este video. También tenemos los videos que hace Melody ahí y otros videos, ¿verdad? Hay unos pequeños que a veces no se ponen ahí, pero la mayor parte de los videos ahí se encuentran. Ahora, como dije, Israel, y otra vez invitación de que todos pongan un like y compartan. Ahora, como dije, Israel, quería comenzar con un pasaje que creo que yo es el fundamento del Evangelio de estos pasajes, y se encuentra en el capítulo 2 del segundo libro de Nefi, y son los versículos 6 al 8. Así que voy a comenzar leyendo esos versículos y luego vamos a regresar al 1. Ahora, como dije, estamos en el capítulo 2, empezando con el versículo 6. Dice, por tanto, la redención viene en el santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y verdad. Y aquí él ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado para satisfacer los fines de la ley,
por todos los del corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. Israel, en mis años en la iglesia, como tú también, el enfoque es Jesucristo. El enfoque es si nos hemos entregado a Él. Él es el camino, Él es el que nos puede salvar, el que nos va a dar la vida eterna y el que nos va a llevar al Padre. Y ese es el enfoque de todo lo que hacemos en la iglesia. Estos videos que hacemos, lo que hacemos en Book of Mormon Central, es nuestra meta. Pero en la iglesia, cada visita que hacemos, las clases que damos, los discursos que damos, deben tener el enfoque de acercarnos a Jesucristo. Fue Jesucristo que restauró la iglesia, que nos ha dado a través de sus profetas el libro de Mormón. Ahora, y justamente el libro de Mormón señala en su portada que es el propósito principal son los convenios que Jesucristo hace con nosotros para volver a su presencia, y dice, para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. El eterno Dios. Ahora, y como hemos comentado antes, yo conozco a muchos miembros que a veces cuando decimos ¿es Jesús Dios? Dicen que no, pero no sé por qué lo dicen, porque ahí claramente dice que es el eterno Dios, ¿verdad? No es Dios el Padre, pero sí es Dios, el Dios de Israel, el Dios de la tierra, el Dios eterno, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces regresemos al capítulo 1, donde Ley nos empieza a hablar, donde Nefi nos da las palabras de Ley, las palabras que da a sus hijos, las promesas y advertencias también. Ahora comienza con algo en el versículo 4, una visión que tiene Ley. Y creo que esto puede ser la razón por la que divide Nefi los libros de esta manera, porque ya llegaron a la nueva, la tierra prometida. Eso pasó en el capítulo 18 del primer libro de Nefi, así que ya están en la tierra prometida, pero decidió hacer la división de libros aquí, donde dice, porque aquí les dijo, está en el versículo 4, he visto una visión por la cual yo sé que Jerusalén está destruida. Y si hubiésemos permanecido en Jerusalén, también habríamos perecido. Entonces, ¿qué pasa? Tenían una tierra prometida, donde Jehová había prometido a Abraham de que sería la tierra prometida de los israelitas, para ellos, para toda la eternidad. Pero ¿qué pasa? El Señor manda que esta familia salga de ahí, y en visión Ley ve que es destruida la santa ciudad de Jerusalén. Pero ahora se encuentra en su propia tierra prometida. Entonces ahora empezamos a ver. Pero en el libro de Mormón vemos algo triste y algo comparable con el concepto de Sion en nuestra época. Porque aunque se les prometió una tierra, llegan y declaran que es esa tierra prometida, el Señor manda que Nefi salga de esta tierra y que comience a habitar otro lugar. Y luego de ahí, después de muchos años, Mosía sale de esa tierra para habitar otra, en Zarahemla. Así que aunque tienen un lugar prometido, siempre van de lugar a lugar, igual como Sion. Primero se le dijo a José Smith que era en Jackson County, Missouri, Independence. Y luego cuando llegó a Nauvoo, empezó a decir José Smith, Nauvoo es Sion. Y luego cuando llegaron los santos a Utah, empezaron a decir con Brigham Young, Utah es Sion. Todavía tenían en mente Independence, pero ya sabían que Sion podía ser en cualquier lugar. Igual la tierra prometida puede ser donde nos encontramos. Ahora, para seguir aquí con las palabras de Ley, quiero también quiero brincar más de lo que hemos hecho en el pasado, porque no quiero demorar tanto en estos videos como hemos hecho recientemente. Pero quiero ver algo que vemos en el versículo 6, un concepto que vemos en esos versículos, de hecho,
algo que estábamos conversando. Es el concepto de que Dios va a traer a personas aquí a la tierra prometida. El 6 dice, por tanto yo leo y profetizo según el Espíritu que obra en mí, que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Y lo que te había comentado antes, Israel, y lo que dije hace poco de que tenemos una interpretación anglosajón y una interpretación latinoamericana que podemos combinar y ver qué fruto podemos sacar de ahí, es que tú me compartiste un comentario de Brent Gardner, un hermano muy fiel y estudioso del libro de Mormón que está en la aplicación Scripture Plus, pero él habla de los seres antiguos que llegaron a las Américas y que es cumplimiento de ellos. Pero en mi vida personal, yo siempre escucho a mis amigos, compañeros latinoamericanos interpretar este pasaje para significar los que llegan a los Estados Unidos. Y ahora que vivo en Utah, no estoy en Utah ahora, pero vivo en Utah, mi familia está ahí, dicen los hermanos que llegar a Utah es cumplimiento de esta promesa. Pero si vemos bien, la tierra prometida es todas las Américas, y hay hermanos que jamás saldrán de sus países, pero están en su tierra prometida, ¿verdad? No sé si hay algo que quieres compartir sobre ese punto, Israel, que para mí es importante reconocer, que podemos estar donde estemos y igualmente estar en la tierra prometida. Correcto, el libro de Mormón señala que hay dos caminos y asocia a la tierra con la bendición o con la maldición de acuerdo al estado de nuestra rectitud. Entonces, si es que nosotros somos justos y rectos, dice el libro de Mormón que tenemos las bendiciones del Padre Ley en nuestra vida también. No importa si los leítas estuvieron en Mesoamérica o no, digamos, o si algún modelo geográfico aplica o no, es mucho más allá de eso, ¿verdad? Es respecto de los convenios del Señor con nosotros, como lo indicamos al iniciar la clase. Exactamente, Israel. También Otra vemos cosa que... importante, Noé, es que aquí en este texto dice que el Señor va a traer a personas a la tierra de promisión de ley. Bueno, nosotros sabemos que eso no solamente aplica para el futuro, porque nos hemos imaginado en las generaciones pasadas que ley, los mulequitas, los jareditas y los leitas llegaron a una América vacía. Y sabemos por la arqueología, por los conocimientos actuales y también por el libro de Mormón que habían pueblos ya. Ellos llegaron a una costa cuando arriban. Cualquiera de esas expediciones fue marítima. Y sabemos que en cada uno de esos tiempos había pueblos, principalmente en las costas. No sé, si es muy antigua la migración como los jareditas, podemos pensar en la migración más antigua que se fue caminando por el estrecho de Bering y por las costas, que fue el pueblo de Clovis, ¿cierto? O las otras culturas de las costas que nuestros hermanos también pueden señalarlos, ahí hay muchas. ¿Okay? Entonces era un pueblo del Señor desarraigado de Israel en medio de gentiles. Sí, de gentiles. Por eso vemos en el texto, y lo vamos a ver mucho en el segundo libro de Nefi, donde habla de los gentiles. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de gentiles. Y eso podemos ver en capítulos futuros cuando empieza a analizar las palabras de Isaías en el Nefi, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Y si seguimos viendo en este mismo concepto, se nos da la promesa de que, dice en el 7, dice, por lo que nunca serán reducidos al cautiverio, una promesa. Pero fíjense cómo da una explicación a esta promesa. Dice, si tal sucediere, será por causa de la iniquidad. Así que dice que es posible de que sean llevados al cautiverio si es que se vuelven inicuos, ¿verdad? O sea, no es una promesa fija de que no, ya promete Dios de que jamás pasará, sino si somos inicuos puede pasar. Pero no si nosotros somos inicuos, tal vez puede ser por otros. Fíjense lo que dice, porque si abunda la iniquidad, maldita será la tierra por causa de ellos. Pero fíjense, dice, pero para los justos será bendita para siempre.
Hermanos, puede ser que algún día los de nuestros países se vuelvan tan inicuos que somos llevados al cautiverio. Y puede ser que tenemos que sufrir los problemas que vienen con todo eso. Pero si somos fieles, a pesar de que estemos bajo cautiverio de otro país o de lo que sea, dice que la tierra será bendita para los justos para siempre. Y creo que eso es lo que nos debe dar esperanza, que el mundo puede estar en confusión, ¿verdad? En guerras, pero si somos justos, las promesas siguen vigentes. Para mí me encanta la esperanza que nos dan las escrituras de que podemos ser fieles y vivir por lo peligroso, lo feo que es la vida, pero tener esperanza en Cristo Jesús. Ahora, me encanta algo que dice el versículo 15, algo que siempre cito en cada publicación, y de hecho es la imagen final que uso yo cuando hago los videos. Al final de cada video veo que Nefi agarra un concepto de su padre Ley, que está en el 15, donde dice, pero aquí el Señor ha redimido mi alma del infierno. He visto su gloria y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Me encanta escuchar a Ley decir que el Señor ha redimido su alma. ¿De dónde? Del infierno. Eso está en el primer capítulo de este libro. Pero si vamos al capítulo 33, el 33:6. Una acotación pequeña ahí del término Sí. infierno, que uno en su concepción moderna lo asocia al futuro infierno, un lago de fuego y azufre, ¿cierto? En las tinieblas de afuera, como le quiera llamar la gente. Pero recordemos que aquí estamos en el Antiguo Testamento, no ha llegado ese tiempo, y en general ellos entendían el Seol, ¿cierto?, como el lugar de los muertos. Entonces, sí, también tenemos que ser redimidos de ese lugar, pero no necesariamente es un lugar malo. Sí, así es. Y Cristo nos redime de ese lugar. Y luego Nefi casi repite las mismas palabras en el capítulo 33:6, donde dice, me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. Yo creo que Nefi aprendió mucho de su padre y del concepto de ser redimido por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que nunca debemos olvidar y debemos enseñárselo a nuestros hijos siempre, para que ellos sepan que no solamente son palabras que hablamos, que sí, Cristo nos salva, Cristo nos ama, sino que hay un mundo aquí que nos quiere agobiar y tirar al suelo, pero Cristo a través de su gracia nos puede levantar y redimir y empujar y impulsar y mover hacia adelante, y podemos progresar a través de esa grande ayuda que Dios nos tiene a través de su Hijo. Noé, una cosita de contexto también, versículos 11 y 12. Tú sabes que, al menos así como le gusta a los hermanos de Estados Unidos interpretar culturalmente estos pasajes para ellos, también me gusta ver a España en mi interpretación personal, y dice que otras naciones habla de dispersados y afligidos a los nativos, ¿cierto? Y dice fusión de sangre y grandes calamidades. Bueno, sabemos, o sea, se me viene a la mente nomás el contexto histórico de lo que pasó con Colón los primeros años de la última mitad del siglo XV, cuando él coloniza las Antillas, ¿cierto?, y establece una especie de, no una especie, establece la encomienda, y también vienen los españoles en grandes masas, ¿cierto? Y entre el trabajo forzado y las enfermedades, se cumple esto, ¿verdad? De las calamidades que sobrevendrán a los habitantes de la tierra prometida. Sí, y nomás unas palabras sobre España. Yo estoy muy agradecido por España, y no lo digo solamente por los amigos que tengo que siempre se ponen a defender a España cada vez que hacemos comentarios como estos. No, sí estoy agradecido por España. Si no fuera por España, Latinoamérica no seríamos cristianos aquí, ¿verdad? Si no fuera por España, no hablaríamos el mismo idioma y no podríamos hacer esos videos a todo el mundo latino hablante, ¿verdad? Gracias a España tenemos esa unidad del mismo idioma. Así que, bueno.
Y algo que no saben quizás los televidentes, pero gracias a España, así como los grandes pensadores ingleses hicieron que Estados Unidos fuera prácticamente la primera nación libre de culto, también acá, aunque se sorprendan, pero sacerdotes y frailes católicos fueron los artífices de la libertad religiosa en América. El padre Bartolomé de las Casas, ¿cierto? Etcétera. Muchos casos que tenemos que leer y sacarnos quizá unos prejuicios que tenemos en nuestra mente que no se condicen con la historia y ver el gran aporte de España a la gran inmensidad de América. Sí, y hay un detalle en el capítulo 2 que quiero mencionar que creo que muchos no ven, no es tan importante, pero lo voy a mencionar rápidamente. Sabemos que estaban en el desierto por 8 años, ¿verdad? Buscando el camino a la tierra prometida. No sabemos cuántos años ya llevan en las Américas cuando Ley les habla. Sí, tenemos fechas abajo de del libro Mormón impreso, pero en la aplicación, en el teléfono que tenemos, lo dice alrededor de, acerca de el encabezado del capítulo, nos da unas fechas, pero esas son fechas que la iglesia puso, no puso esas fechas Nefi. Entonces no sabemos cuántos años tenían Jacob ni José en este momento, pero vemos unos detalles que nos pueden indicar algo. Hablando a Jacob, dice en el versículo 4, en tu juventud has visto su gloria. Eso está en el versículo 4. Entonces vemos que era un joven Jacob. A diferencia de José, vamos a ver lo que dice de José. Si bajamos al versículo, al siguiente capítulo, el 3, el versículo 25, dice, ahora bien, bendito eres tú, José, y aquí eres pequeño. Entonces, eso para mí me indica que aquí vemos a un Jacob joven, no sé qué significaba joven para ellos. Recuerden que en aquellos años se casaban a muy poca edad, por eso sabemos que los 4 hermanos eran muy jóvenes cuando salieron de Jerusalén, porque una vez que llegaron a la pubertad, los hombres podían casarse ya. Entonces, si era un joven, no sé qué edad sería eso en esa época, pero era mayor Jacob que José, para decirle joven a Jacob y pequeño a José, así que no sé qué años tenían, pero sí veo una diferencia ahí. Bueno, larga la explicación por algo que tal vez no sea importante. Sí, es muy importante el punto, creo, porque a veces nosotros subestimamos los niños. A la primaria le damos contenidos muy, muy básicos y aquí vemos que a un José y a un Jacob le entrega una doctrina que nosotros rara vez se la explicaríamos a un niño que se va a bautizar con 8 años, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conciencia de que ellos tienen más talentos para aprender las escrituras. Sí, y Ley no tuvo ningún temor de compartirle puntos fuertes a su hijo José, ¿verdad? Promesas de José de Egipto. Me recuerda hoy día en la escuela, en la hora de testimonio, una joven, una niña de 10 años tal vez, se levanta y dio un testimonio fuerte. No fue uno que siempre dice lo mismo de que estoy agradecido a mis padres de que la iglesia es verdadera. No, fue un testimonio fuerte, o sea, de estilo de adulto. Y sé que eso lo aprendió en casa. Y de hecho era hija del presidente de Rama. Entonces, bueno, me impresionó mucho su testimonio. Así que podemos enseñarles a nuestros hijos a tener una convicción propia en estas cosas. Algo más en el 2. Ya leí el 6 al 8, que para mí es fuerte, y ver cómo confiamos en los méritos de Cristo. Eso ya lo leímos al principio. Pero algo más, algo que quiero mencionar de este capítulo, aunque no voy a meterme en detalle, es que aquí es donde vemos que Ley explica los detalles de Edén, ¿verdad? De Adán, de Edén y de hecho de la serpiente. Ahora uno se pregunta por qué a Jacob le explica tanto de Edén y luego no tanto a José o a ninguno otro de sus hijos. Bueno, algo que no lo he visto en ningún otro lugar, pero es fascinante para mí, es que sabemos, bueno,
lo siguiente sí lo han dicho muchos, pero luego mi interpretación va a ser distinta. Así que lo que han dicho, lo que hemos visto muchos es que sabemos que Jacob llegará a ser el sumo sacerdote del templo. Eso lo sabemos porque es consagrado por el rey, que era Nefi, eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Y sabemos si lo comparamos con lo que vemos en David, con David, y de hecho David tenía 2 sumos sacerdotes que llegaron a tener poder en Jerusalén. Eso está en el segundo libro de Samuel. Pero entonces vemos que Jacob, habiendo recibido el sacerdocio del rey Nefi, está sobre el templo porque da un sermón desde el templo en el libro de Jacob. Bueno, eso es lo que conocemos. Entonces, si fue el sumo sacerdote el encargado del templo, vemos que Ley le está dando instrucción sobre Edén. Y sabemos a través de los estudios bíblicos que el templo es una representación del jardín de Edén. Lo que sabemos en la iglesia restaurada, también sabemos que en el templo es una representación del jardín de Edén. Así que ahí es un punto donde vemos que los estudios bíblicos por judíos, católicos, evangélicos, todos dicen que es una representación del jardín de Edén, y nosotros en el templo, antes de que salieran esos estudios, sabíamos a través del profeta José Smith que en el templo representa de cierta manera el jardín de Edén, un templo aquí sobre la tierra. ¿Y quién está recibiendo esa instrucción? Jacob, el futuro sumo sacerdote del templo. Ahora, no sé si y eso es interpretación propia. También tenemos en Ezequiel 28 la frase que dice Edén, el monte de Dios. Así es. Ese que era un jardín, ¿no? Así es, el monte de Dios significaba 2 cosas que se combinaron. En el Antiguo Testamento, los montes, y también como Nefi fue subido al monte, fue porque se creía en la antigüedad de que los dioses se reunían en los montes, en las montañas. Entonces, iban ahí para consultar con Dios, y luego llegó hasta el templo, porque en el templo moraban los dioses o los hijos de Dios, lo cual conectamos con el templo hoy día. Así es. Como mencioné antes, en este concepto del jardín de Edén, vemos el albedrío. Por ejemplo, en el 16, el 15 al 16, el 15 habla de que el fruto, había 2 frutos, uno del árbol de vida y otro del árbol prohibido, o sea, del conocimiento. Prohibido en sentido de que si querían permanecer sin aprender nada, era prohibido, pero si querían aprender, tenían que comer de ese fruto, ¿verdad? Me voy a leer el 16, dice: por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Israel, quiero sacar este punto sobre el albedrío, porque yo tengo muchos amigos cristianos, estoy aquí estudiando con muchos capellanes cristianos de otras iglesias, y algo que ellos creen es que, bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Pero muchos, como de la teología reformista, que es particular, o sea, no me refiero a todos los que creen en la reforma, sino hay un grupo que se llaman los reformistas, donde ellos creen que no tenemos albedrío y que de nada nos sirve, sino que Dios ha decretado una cosa, va a suceder, y que tú no eres nadie, eres un ser depravado y no puedes hacer nada bueno, y si vas a ser salvo es por la voluntad de Dios y no tuya. Entonces, ¿qué poder tiene, te hago una pregunta a ti, Israel, qué poder tiene nuestra fe saber que es importante el concepto de el albedrío? Mi respuesta va un poquito más atrás, a los versículos antes que hablan de la ley y de la redención. Que yo creo que la doctrina calvinista, que es el origen de lo que tú estás hablando, comete un error, ¿ya? Y incluso si tú vas al versículo 11, vas a ver 10 y 11, vas a darte cuenta que hay una posición, hay 2 libertades. Hay una libertad que te permite ser libre para escoger. Es cierto, en la caída nosotros somos cautivos del pecado, cautivos y presos del poder de Satanás. Por eso que es su reino, si no, no habría reino de Satanás después de la caída, ¿no? Entonces él celebra eso porque toda la humanidad está bajo la caída, es decir, bajo su poder.
Y en ese sentido, esa teoría está correcta. ¿Cuál es el error? Y viene el término redención aquí a jugar un papel importante. Y yo siempre me gusta explicar, y lo voy a hacer aquí brevemente, con una alegoría, la diferencia entre redención y salvación, para que podamos entender por qué en el contexto de la ley y del libre albedrío, y no cautivo albedrío, o determinismo, como se llama, es lo que realmente es la doctrina correcta. Están en una cárcel 5 presos. Entonces viene alguien que puede pagar su deuda y le dice al juez que quiere pagar su deuda de los 5 presos. Entonces el juez accede con la fianza porque le han pagado, ¿verdad?, la suma correspondiente, y el carcelero tiene que ir a abrir la cárcel. Entonces, por orden del juez, abre la cárcel. El carcelero pasa al día siguiente y ve que todavía hay un preso ahí dentro de la cárcel. Mi pregunta es, ¿cuántos fueron redimidos y cuántos fueron libres o salvos? Efectivamente libres. Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Los que fueron efectivamente libres fueron 4, y el que fue efectivamente por su voluntad propia cautivo fue 1. Pero sin embargo, los 5 fueron redimidos. Los 5 se les pagó el precio para que actuara la libertad en su elección. Eso ocurrió desde el principio. Cuando estamos en el jardín de Edén, el Señor hace que la espada gire alrededor del árbol de la vida, y hemos hablado mucho ya en las clases pasadas, y querubines los ángeles sean guardianes del camino, porque el hombre no está preparado para la salvación todavía. Pero implícitamente, al hacerlos salir del Edén y hacerlos vivir un periodo de probación, quiere decir que esa redención ya está cumpliéndose en base a la cruz de Cristo, que es el árbol de la vida, ¿no? A la expiación de Cristo. Si hay una redención, entonces esa redención hace que la luz de Cristo alumbre a todo hombre, como decía Juan. Y es la redención de Cristo la que nos hace libres de escoger, tener una conciencia, tener una luz para decidir entre el bien y el mal. Por eso que este capítulo no incluye religión y dice, nadie se excusa bajo la ley. Nadie se puede excusar bajo la ley, porque hay una redención que ya se hizo. El plan de salvación va a seguir avanzando, pero se basa en la redención que efectuó el Señor en la cruz. Por ende, somos libres de escoger. Sí. Y esa la libertad a través de esa libertad podemos mostrarle a Dios que lo amamos y queremos seguirle, ¿verdad? Si En otras es palabras, Dios. Noé, lo que quise decir es que si es que el determinismo es real, cosa que no es correcta, destruye la redención de Cristo, ¿verdad? La redención de Cristo hace que, si bien todos participamos de la caída, nos da ciertas libertades, como la libertad de elección, el albedrío moral. Sí, sí. Y parte de eso de que haya libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, y de que haya oposición en todas las cosas, es la existencia de Satanás, Lucifer. Entonces Ley nos dice en el versículo 17, dice, he leído y debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo. El concepto de Satanás es uno que hoy en día algunos cristianos empiezan a creer que no existía en el Antiguo Testamento. O sea, hay palabras como Satanás, hay una serpiente, pero creen que el concepto no se formalizó hasta el periodo que se conoce como el periodo del Segundo Templo, o sea, después de que Zorobabel llegó, después de que regresaron de Babilonia y construyó un templo. Desde esa época hasta el Nuevo Testamento creen ellos que en ese momento se inventó el concepto de un Satanás, un Lucifer. Pero a través del Antiguo Testamento y aquí a través de Ley hay suficiente para... Bueno, no quiero meter en tantos detalles porque muchos dirán, bueno, pero si se lee de la serpiente en Génesis, bueno, hay más detalles en el argumento. Pero sí es cierto, es lo que creemos y es verdad que la serpiente es ser hijo de Dios.
Entonces, si vemos unas palabras bueno, de hecho, no quiero decir nada o más para no quitar mucho tiempo, pero hace un año tal vez hice un artículo para contestar una pregunta de un hermano y te pasé a ti el enlace, Israel, donde escribí no sé cuántas páginas sobre el tema de origen de Satanás, de acuerdo con la Biblia y las revelaciones modernas. Me enfoqué más en la Biblia, ya que tenemos una imagen clara en las escrituras modernas y muchos buscan algo en la Biblia para saber, bueno, qué está en la Biblia para responder a preguntas de personas no creyentes. Así que la explicación que di es de muchas páginas y la mayor parte está sacada de la Biblia. Entonces, mejor busquen eso en nuestra página de bookofmormoncentral.es y ahí pueden buscar la explicación. No sé si puedes mostrarles. Sí, estoy colocando el link en los comentarios en este minuto del artículo. Ok. Yo estoy escribiendo a uno de los capellanes, un capellán católico, un sacerdote católico está en mi clase y me está escribiendo que quiere darme algo. Ahora le estoy escribiendo. No estoy enseñando una clase en línea, ahora mismo en vivo. Bueno, la verdad ha sido una bendición trabajar con tantos pastores y sacerdotes y rabinos. O sea, ha sido una bendición. Bueno, regresando a la clase, sí, bueno, algo rápidamente del serpiente. La palabra para serpiente es la misma palabra que se usó para serafín en Isaías 6. Creo que explicamos eso la semana pasada. No sé, siento que ya dije eso. Bueno, entonces vean el video de la semana pasada. Hay mucho ahí para aprender sobre el origen del ser Satanás, que era un ángel caído en el jardín de Edén también. Bueno, ok. Creo que ya podemos ir sé que hay unas escrituras de dominio en el capítulo 2 y las conocemos bien, de que estamos aquí para tener gozo. Pero solamente una aclaración importante de que nos puede servir doctrinalmente para estar aún más agradecidos por la expiación de nuestro Señor, y es el versículo 21, solamente la última frase dice: mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Y a mí me gusta este versículo unirlo con una crítica que hizo, que vamos a estudiar después, Corior en su discusión con Alma, ¿se acuerdan? Y sí, él sacó este concepto que no le parecía lógico, de que incluyésemos a todos en la caída, y dice: decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. Y aquí os digo que un niño no es culpable por causa de sus padres. Bueno, yo he escuchado a muchos miembros de la iglesia que cuando hablan de los niños los santifican por sí mismos, ¿ya? Y nosotros todos, aunque haya un ser humano hasta el más inocente de todos son partícipes de la caída, ¿verdad? Si es un embrión o si es la persona más pérfida por sus propias obras, todos participan de la caída de la doctrina, como era la crítica de Corier y como dice este pasaje. Lo que hace la redención de Cristo, aparte de que nos hace tener conciencia y ser libres, es que Él también salva a quienes no tienen la capacidad de pensar y de escoger por sus propios méritos. Es decir, los bebés, es decir, los hermosos seres que son los seres con síndrome de Down, por ejemplo, no se les exige el bautismo. Pero hay una excepción, que es por la redención que hizo Cristo en la expiación. Sí, exactamente. Algo de los niños, como tú bien has dicho, todos sufrimos las consecuencias de la caída. Sabemos que son inocentes porque no toman su propia decisión, o sea, es algo que se ha comprobado con el cerebro, o sea, no se empieza a conectar ciertas neuronas para que piensen por sí mismos y hagan decisiones buenas hasta la edad más o menos de 8 años. Pero no significa de que al ser inocentes no significa de que un comportamiento malo de un hijo de 5 años sea bueno. Si es malo y está gritando y tirando cosas, es malo, pero no está en él, o sea, no puede decidir y reconocer que es bueno o malo. Bueno,
En el 3 hay mucho ahí, claro, pero no quiero demorar mucho tiempo, ya que estamos casi a los 40 minutos. Algo en el 12, sabemos que dice que el libro de Mormón y la Biblia dice que se van a crecer y ser juntos. Dice, por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Lo que escriba el fruto de tus lomos y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones, establecer la paz entre los frutos de tus lomos, llevarlos al conocimiento de tus padres en los postreros días, o sea que somos nosotros, también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Fíjense ahí que dice que los dos crecerán para cumplir esa misión. Si somos los miembros que hay, sé que hay algunos que dicen, no, yo solamente leo el libro de Mormón. Si solo estamos leyendo una parte de esta promesa, entonces no vamos a poder confundir las falsas doctrinas, no vamos a poder poner fin a las contenciones, no vamos a poder establecer la paz, porque la promesa es, si combinamos las dos cosas, si dejamos que crezcan juntas la Biblia y el libro de Mormón, podremos tener el poder y conocimiento y inspiración del Espíritu para hacer tales cosas. No podemos agarrarnos de un solo libro si Dios nos ha dado tanto. Yo sé que tal vez eso causa algunos comentarios negativos y dicen, no, yo solamente leo. Pero también Noé, un comentario respecto de eso, son dos comentarios. Primero, aquí se está hablando de los frutos de los lomos y el producto, que es un registro, ¿cierto? Y se habla del fruto de los lomos de Judá y también de un registro, es decir, que la relación entre el recogimiento de Israel y los registros es el pueblo más el registro. A veces nosotros decimos, el palo de José, el libro de Mormón, y sacamos solamente el registro sin el pueblo. Entonces es importante, primer punto, de nunca olvidar eso, porque hay una crítica ahí de los detractores que dicen, hey, los mormones se olvidan que el recogimiento es de personas, no de libros. Eso es correcto. El libro es producto de las personas, ¿ok? Como dice este pasaje. Es decir, el poder está en nosotros como iglesia, como creyentes, más nuestro registro sagrado. Y segundo, que yo me acordé con tu comentario, Noé, de la importancia igual de todas las escrituras de la Biblia. Bueno, sale una frase, no sé si tú me puedes ayudar, me acuerdo que está en el capítulo 1, creo, que dice que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, y sí, yo me acordé de cuando se cierra el libro por Moroni, ¿verdad? Y dice la conocida frase que cuando les llegue el libro de Mormón, acuérdense que el Señor ha sido muy misericordioso con ustedes, pero también acuérdense de los hechos desde la creación de Adán hasta el tiempo en que reciban el libro. Entonces, si necesitamos saber todos los hechos de cuando Jehová fue misericordioso con nosotros, con nuestros primeros padres, en el éxodo de Moisés, etc., obviamente que necesitamos leer a diario la Biblia, ¿no? Así es. Sí, eso está en el versículo 3 del primer capítulo. Yo también había puesto un apunte ahí al lado de ahí porque usaron la misma frase que usa Moroni. Dice, cuán misericordioso ha sido el Señor. Y él agrega más cosas, obviamente, pero pensé, puede ser que Moroni agarró palabras de ley, del padre Ley. Correcto, él agarró esas palabras y las puso ahí. Sí, muy posible. Tengo una explicación del versículo 18 que dio Bruce R. McConkie, un apóstol del siglo pasado. Vamos al versículo 18. A veces nos confundimos. Habla de una portavoz, de frutos de lomos. Dice, y también me dijo el Señor, levantaré a uno para el fruto de tus lomos y prepararé para él un portavoz. Y aquí le concederé que escriba la escritura del fruto de tus lomos para que el fruto de tus lomos o para el fruto de tus lomos, y el portavoz de tus lomos la declarará. Entonces Bruce R. McConkie dice, fíjense en estas palabras del Señor. Y aquí le concederé a Mormón, pues pone Bruce R. McConkie, que escriba la escritura del fruto de tus lomos, los nefitas, pone el apóstol, para el fruto de tus lomos, los lamanitas, pone el apóstol, y el portavoz de tus lomos, José Smith, pone el apóstol, la declarará. Es decir, dice el apóstol, Mormón escribió el libro de Mormón, pero lo que escribió lo sacó de los escritos de los profetas antiguos. Escritos
los antiguos escritos que, recopilados en un solo libro, fueron traducidos por Joseph Smith, quien los envió a los lamanitas. Entonces podemos confundir con portavoz y frutos y bueno, ahí nos da explicación de que habla aquí de Mormón, de Joseph Smith, de los nefitas y de los lamanitas también. Vamos a el 4, si quieres, porque se nos acaba el tiempo. Algo rápidamente que quiero hacer un comentario que quiero hacer sobre el 4 y conectarlo con algo que se encuentra en el 5, perdón, es que el enfoque de que Lamán es el primogénito. Lo vemos en el versículo 3 del capítulo 4, dice, hablándole a Lamán y sus hijos, dice, aquí mis hijos e hijas, vosotros que sois los hijos e hijas de mi primogénito, quisiera que escuchases mis palabras. ¿Por qué primogénito? ¿Por qué estoy yo haciendo enfoque en eso, ya que sabemos que un primogénito es un primogénito y Lamán fue el primogénito? Recordemos que, de acuerdo con el libro de Deuteronomio, el capítulo 21, donde hay promesas sobre los primogénitos, el primogénito siempre merecía, por ley de Moisés, recibir una doble porción de lo que tenía el padre. ¿Ok? Entonces, a Lamán, si seguía fielmente la ley de Moisés, y creemos que sí, a Lamán le tocaba la doble porción por ser el primogénito. Le tocaba más también, pero eso se entendía. Ok, y vemos que siendo el primogénito se molestaba a Lamán por lo que estaba pasando con Nefi y el poder que ganaba. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 5 es donde murmuran Lamán y Lemuel dice aquí, nuestro hermano menor piensa gobernarnos y nos ha sobrevenido mucha angustia por causa de él. Matémoslo, pues para que ya no seamos afligidos más por causa de sus palabras, porque aquí no queremos que él sea nuestro gobernante, pues a nosotros, sus hermanos mayores, nos corresponde gobernar a este pueblo. Ok, entendía bien el concepto del primogénito, pero hay algo más que quiero agregar a esto. No estoy nomás hablando de lo obvio. Vamos al capítulo 11 del capítulo 4, porque hay algo que a veces pasa por desapercibido porque no prestamos atención de este detalle. Si se acuerdan, se le dan muchas promesas a todos los hijos y no se le da gran cosa a Sam. Vamos a leer lo que se le da a Sam. Dice, y luego que hubo acabado de hablarles hacia a los hijos de Ismael, dice, habló a Sam diciendo, bendito eres tú y tu posteridad, pues heredarás el país, así como tu hermano Nefi, y tu posteridad será contada con la de él. Y tú serás aún como tu hermano, y tu posteridad será como la suya, y tú serás bendecido todos tus días. Fíjense, hermanos, que la posteridad de Sam iba a ser contada con la de Nefi. ¿Qué significa eso? Ok, recuerden lo que acabo de decir, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, que el primogénito debía recibir por ley la doble porción. Eso le tocaba a Lamán. Pero sabiendo ley que su hijo que iba a gobernar no era Lamán, era Nefi, ¿qué es lo que hacen ley? Le da una doble porción. ¿Y cómo lo hace? Lo hace combinando la posteridad de Nefi con la de Sam. Y así da a Lamán, de acuerdo con la ley, la doble porción que me merece, pero de igual manera da a Nefi una doble porción. O sea, esos detalles que vemos aquí en el libro de Mormón, que van de acuerdo con la ley de Moisés, vemos cómo lo manipula de manera positiva, ley para bendecir tanto al hijo primogénito como también al hijo fiel, es algo que no pudo haber sabido Joseph Smith. O sea, él no pudo haber sabido de estas leyes tan técnicas que está cumpliendo ley, pero de igual manera bendiciendo a su hijo, que no es el primogénito. Muy No sé qué piensas tú de eso, muy Israel. interesante. Me estaba pasando en mi mente los episodios de no primogénitos que se han llevado la primogenitura en la práctica. No sé, Efraín Manasés,
Judá, José, etcétera, 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 ¿verdad? El primogénito era una representación viva del Hijo de Dios. Por ende, si es que su virtud, sea cual sea la definición de los tiempos de virtud, no era acorde, entonces implícitamente estaba perdiendo su primogenitura porque perdía el carácter representativo del Hijo de Dios. Así es, así es. Pero ley no podía quitarle la doble porción que le merecía porque eso estaba de acuerdo Correcto. con la ley. Y otra cosa, otro detalle ahí también, si vemos en el versículo, déjame ponerlo en la pantalla, versículo 3, ¿cierto? Aquí está. Entonces, si vemos cuando el profeta Ley está diciendo la bendición a Lamán, fíjense cómo cambia el sujeto de la bendición. En todos sus otros hijos habló, oye, Jacob, mi hijo, oye, José, mi hijo, oye, Sam, tú, a ti te hablo, y aquí, ¿cómo lo hace? Da la primogenitura, pero habla a su futura descendencia. No se las da directamente a él, porque él ya sabía por sus revelaciones y sueños que ellos no iban a usar la primogenitura en la práctica. Sí, sí, buena observación, Israel. Algo más de este capítulo es que al final vemos que Nefi empieza a confesar sus pecados. O sea, es donde dice, oh miserable hombre que soy. Eso está en el 17. ¿Y por qué me estoy enfocando en esto? Sabemos que no somos perfectos. Hace unas horas hice un video y en vivo, muchos lo vieron, muchos comentaron de que hubo un error que entró en el manual. Y eso lo vamos a ver más en el siguiente capítulo, porque ahí se encontró, ahí está basado el error que se encontró en el manual, en el capítulo 5 del segundo libro de Nefi. Y muchos comentarios estaban como diciendo, bueno, vi que compartieron el video, un amigo mío, de hecho, compartió el video en un grupo bueno, ya no nos decimos, nunca nos decíamos mormones, pero se acostumbró a decirlo así, pero a los antimormones, no sé si todavía se le pueden decir así a ellos. Compartió el video mi amigo a un grupo de ahí y vi algunos comentarios donde estaban diciendo que nosotros como miembros de la iglesia solamente somos ilusos y obedecemos cualquier cosa que dice un líder. Claro, es mentira. Desde José Smith se ha enseñado que debemos recibir nuestra propia revelación para saber si algo que dice un líder sea cierto o no. El profeta Brigham Young en muchas ocasiones decía, no me crean a mí, si dudan lo que digo yo, oren a Dios para confirmar lo que estoy diciendo yo. Y sabemos claramente que el Brigham Young enseña muchas cosas que no enseñamos en la iglesia. De hecho, hay cosas donde el presidente Kimball y también el apóstol McConkie dijeron abiertamente, fue falsa doctrina lo que enseñó Brigham Young de cierto punto, ¿verdad? Entonces todos podemos cometer errores, incluso profetas y apóstoles, pero la revelación es algo distinta a la enseñanza que damos desde un púlpito, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Vemos que un Nefi muy humilde en este momento. Anteriormente, en el primer libro de Nefi, vimos a un Nefi muy justo, muy fiel, uno que nunca cometió ningún error, pero llegando a esos versículos vemos donde dice en el 17 una vez más, oh miserable hombre que soy, sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne y me aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Eso lo está diciendo Nefi, ¿eh? Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis Tuvimos algo un, que tuvimos sabemos. un problema, no, no alcanzamos a escuchar la última parte de lo que hablaste porque se cortó la transmisión. Perdón, creo que me entró una llamada. Ok, Okay. dice, en el 19 dice, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados, no obstante, sé en quién he confiado. Y ese es el punto. Nosotros, a veces los pecados nos ganan, a veces las tentaciones. Cometemos errores, ¿verdad? Hay líderes, obispos, destacas, todos seres humanos cometemos
errores, no importa el llamamiento que tengamos, pero tal como dice Nefi, sabemos en quién confiamos. En el momento que dejamos de confiar en Él, en Jesucristo, nos perdemos. Y ahí, Sí. Noé, hay un punto también que ha enfatizado mucho el equipo. Ustedes pueden ver si les gusta inglés o le colocan subtítulos ahí a los videos de nuestros compañeros en inglés. Ellos, Taylor Halverson, ha hablado muchos videos acerca de la fidelidad que hace que el convenio que hay entre Cristo y nosotros esté viva. Y eso no requiere una vida perfecta o una obediencia perfecta, como nos gusta decir misionalmente nosotros, pero requiere una clase de fe que es humilde como esto, de reconocer que todos tenemos falta, de que todos necesitamos a Cristo, el que diezma, el que no diezma, el que toma o no toma café, el que compra o no compra en el día de reposo, ¿verdad? Todos necesitamos a nuestro Señor. Y si es que alguien fue a la misión o alguien se quedó en la casa, si es que alguien fue hoy día a la capilla o no fue, si es que alguien escuchó a los misioneros o ya no, alguien que se bautizó y se fue de la iglesia, todos necesitamos de Jesucristo. El Nefi, cuando también se ponía humilde, a mí me gusta porque me acuerdo en los capítulos cuando él enseña que el Señor estima a toda carne por igual. El que es recto es favorecido de Dios. Y recto quiere decir esto, quiere decir fiel, no darse por vencido, no necesariamente ser absolutamente correcto como Jesucristo lo fue. Así es. Y creo que, como sabemos, Laman y Lemuel pierden esa fe. Quieren matar a Nefi. Bueno, pero no sabemos a qué grado perdieron la fe. Solo sabemos que querían reaccionar negativamente de la peor manera hacia su hermano. Y el Señor les dice que se alejen de ahí. De esa primera tierra de herencia que tenían, tienen que salir de ahí. Y en el versículo 3, en el 5, estamos en el 5, perdón, en el versículo 5 del capítulo 5, es donde nos dice: aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Y también menciona en el 6, menciona a Sam, la familia de Zoram, Jacob, José, dice también sus hermanas, la única mención de las hermanas, y luego termina diciendo: y todos los que quisieron acompañarme. Israel, ¿qué dices? ¿Había más gente ahí, aparte de la Si familia nosotros, de Ismael? correcto, si nosotros hacemos memoria, quienes querían asesinar a Lei y después a Nefi eran Lamán, ¿cierto? Lemuel y los hijos de Ismael y las hijas de Ismael que no eran las esposas de estos hermanos que se mencionan aquí. Entonces, ellos los tenemos que descartar de la ecuación. Así Y es. luego en este versículo se menciona contando Nefi con su familia, Zoram con su familia, Sam, ¿cierto? Jacob y José, sus hermanos menores, y como bien dices tú, la mención de las hermanas, que ahí lo extrañamos mucho en el libro, ¿cierto? Incluso los videos que ha hecho, los lindos videos que ha hecho la iglesia. No han puesto a las hermanas, lamentablemente, de Nefi. Y después, entonces, ¿de dónde sale este grupo que quiere seguir a Nefi? Pues esto es una evidencia en el libro de que antes que llegara Ley, antes que llegara cada una de estas migraciones que habla el libro de Mormón, estaban estos gentiles, los otros también se les dice en algunos estudios. Sí, excelente. En el 16 se menciona que hace un templo Nefi. Y no iba a decir nada sobre este punto, aunque es un punto que me encanta, pero hace una semana, me acabo de recordar ahora mismo, se anunció de que encontraron un templo más. Ahí son varios. He hecho un video sobre este tema, donde los israelitas hacían templos fuera de Jerusalén. Entonces, no es como los que dicen: no, Nefi no pudo haber hecho un templo porque nadie hacía templos fuera de Jerusalén. Tenemos varios templos fuera de Jerusalén en la antigüedad. No fue una ley hasta la reforma de Josías. Es un tema excelente que deberíamos tal vez hacer un video sobre eso algún día, de la reforma de Josías.
Entonces, sí se permitía tener otros lugares antes, hay varios, incluso aquí vemos a Nefi haciendo un templo. Bueno, no tengo el nombre de ese templo ahora mismo porque no lo busqué para este video. No sé si lo viste esta semana o la semana pasada, Israel, donde lo que leí yo Sí, fue lo del vi. Dan Y Peterson. entonces tenemos sí, Daniel Peterson compartió el hallazgo arqueológico de este, sería el tercer templo legítimo, no estamos hablando de una deidad pagana, sino Jehová. Sería Elefantina, ¿cierto? En Egipto sería el templo de Tel Arad, que tu sobrino nos enseñó y tuvieron un lindo video ahí. Y este tercer templo, que el nombre yo tampoco lo tengo en este minuto, pero Ahí es está. muy interesante y Sí, contemporáneo al libro de Mormón. exactamente. Ahora, en el 21 al 24 es donde vemos lo de la raza. Y en el video que compartí anteriormente, hoy día pueden ver más sobre el tema, pero tal vez podemos repetir lo mismo, pero también dar un poco más de detalles. En el manual, y aquí tengo una copia, hay un párrafo donde habla, es un párrafo, una cita de Joseph Fielding Smith, donde él dice, la piel oscura era la señal de la maldición. La iglesia ahora, ya años atrás, dice, no, eso no es correcto. No, nunca fue señal de maldición. Lo pudo haber creído Nefi, y tal vez los nefitas, basado en lo que dijo Nefi, pero no fue la maldición. De hecho, el Señor no dice que fue la maldición eso. El Señor dice aquí que lo único que vemos sus palabras es, haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Son las únicas palabras que tenemos del Señor aquí, ¿verdad? Lo demás es de Nefi. Nefi es el que dice que el Señor Dios hizo que los tuviese una piel de color oscuro. No sé por qué él lo decidió decir así, de esa manera, Nefi, pero lo más seguro es que al mezclarse con los gentiles, los mesoamericanos que estaban en las Américas, perdón, donde hayan estado, ¿verdad? Sea en Sudamérica o donde sea, su piel de los niños empezaron a cambiar de acuerdo con el Con pigmento esas uniones. que hayan tenido ahí, ¿verdad? Entonces, Correcto. pero Nefi Y lo si, vio como una maldición. y si uno hace un análisis exegético del problema de la raza, porque este es un problema, o sea, tenemos que separar al Nefi siervo del Señor del Nefi hombre, ser humano. Todos tenemos prejuicios, eso hasta seríamos mentirosos si decimos que no tenemos sesgos, ¿cierto? Eso no es verdad de ningún ser humano. Todos tenemos una cultura, un acento, y vemos el mundo desde cierto punto de vista. El problema de la raza y de la etnia en las escrituras está plagado de ejemplos, en la Biblia también, ¿verdad? También. También Y el sí, prejuicio contra los pueblos de la Tierra Santa también es de muy marcado, ¿verdad? Eh, Incluso una anécdota de Mesoamérica de cuando Hernán Cortés llega a donde está Moctezuma, le va muy bien, ¿cierto? Y él le ofrece esposas y quieren que ellos se casen y hagan un mestizaje natural. Aquí voy con este comentario, es que los habitantes de las antiguas Américas, o no todos, no sé si todos, porque habían muy antagonistas, pero había una gran porción de ellos que eran tendientes al mestizaje, al que venía el extranjero y querían unirse con él y formar una nueva familia, ¿verdad? Entonces es natural que se hayan cruzado los genes más quizás que los nefitas, los lamanitas, porque si se adoptan las culturas y ya abandonan su religión, ¿verdad? Y se van con este pueblo, me da la impresión que es una mezcla mucho más mayoritaria que lo que hace con el tiempo Nefi, y quizás también cobra sentido el que el libro Mormón después cambia la definición de nefita y lamanitas de consanguinidad a un aspecto religioso. De hecho, otra anécdota de la conquista es que hay un cronista aborigen que dice que él pensaba cuando llegan los españoles que la piel de los españoles, las carnes, eran más blancas que las nuestras. Es decir, que ellos se veían a sí mismos como blancos también, ¿verdad? sí, Así que la pigmentación oscura no es un impedimento para nadie. Incluso Nefi tiene esa dicotomía porque al final
va a terminar su libro y va a decir, no importa, todos son iguales, sean negros, blancos, esclavos, libres, varones o mujeres. Metió Así es. todos los problemas en eso también, así que él tenía ese sesgo de raza, pero tampoco podríamos decir que era un racista. Sí, así es. Pero vemos algo más, viendo ese punto de vista de Nefi, por qué habrá dicho lo que dijo, y si tenemos algo del texto para mostrar que sí, Nefi tenía un sesgo. Si leemos el 24, vemos algo que... vemos que Nefi, a través de ese sesgo, está pintando a los lamanitas de una manera que no puede ser de la manera más correcta. Vamos a leer el 24. Dice, y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso. Pero Israel, en el libro de Mormón, jamás vemos a lamanitas ociosos. Vemos que hacen gobiernos, todo lo contrario. Tienen reinos, pelean guerras y lo hacen muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí Nefi está diciendo que son ociosos, pero el libro de Mormón no nos describe a los lamanitas como ociosos. Así que ahí Nefi está metiendo su cuchara de opiniones. En el tiempo antiguo, Noé, la raza en sí, el ser racista, si podríamos decirlo hoy día con los valores modernos, algo bueno, porque la historia no se juzga respecto de los valores actuales hacia atrás, sino se corrompe la historia, ¿cierto? Pero si vemos en la historia la raza como una herramienta, en general iba asociada a un aspecto de defensa, porque había una guerra entre dos pueblos que se parecían física y mental y espiritualmente, y ambos distintos se identificaban, o su identidad era eso, ¿cierto? Como yo veo al otro como un enemigo, todos los casos que sean malos, que en general son los menos, ¿cierto? Estadísticamente hay menos, voy a sesgarme con eso estadístico, alejados de la media, por decirlo así, matemáticamente, y voy a catalogar a todos los demás como esos casos malos. Quizás Nefi lo que vio cuando tenían estos conflictos era que estos gentiles a lo mejor no hablaban bien y se le debe haber venido a la mente todos esos trancas del pasado, ¿cierto? Entonces, que estaban ahí en el barco con ociosidad y con lenguaje y qué sé yo, y generalizó, y eso es muy evidente que lo hizo, ¿verdad? Pero, como tú dices, los reyes eran industriosos a tal punto de que eran ricos, o sea, ningún ser ocioso es rico. No, no. Y hay otra cosa que nos dice Nefi que nos deja pensando, ¿por qué lo habrá dicho así? Dice, ociosos llenos de maldad, y dice, y astucia, y cazaban animales en el desierto. Y uno se pone a pensar, ¿qué tenía Nefi en contra de cazar animales en el desierto? Si a través de cazar con un arco, Nefi pudo alimentar a su familia. Entonces, en el primer Nefi dice, cazar es bueno porque así es como alimenté a mi familia, pero aquí el segundo en Nefi 2, perdón, dice, no, los ociosos son los que cazan animales solamente. Entonces, como Nefi, vemos ahí que también, ahí nomás está haciendo ver que sus hermanos eran malos, pero no con fundamento muy bueno, ¿verdad? O sea, no, correcto. Su argumento no es muy fuerte, porque vemos que no fueron ociosos y no hay nada malo en cazar animales, porque Nefi mismo cazaba animales. Ahora, yo creo que muchos hermanos jamás han visto las palabras de Nefi a tal grado como lo estamos haciendo ahora. Quiero que sepan que no son ideas mías las que estoy compartiendo. He leído muchos comentaristas, miembros de la iglesia fieles, sobre el libro de Mormón, sobre este pasaje, y más recientemente con los comentarios que salieron sobre el manual que tuvo un error. Y todos están viendo estos detalles en el texto, compartiéndolos en línea para nosotros entender de qué punto de vista está hablando Nefi en este momento. Fue profeta, sí, pero también tenía su propio carne de brazo en el cual a veces dependía, ¿verdad? Incluso Noé, en el comentario que está apareciendo en pantalla ahí, el minuto del libro Mormón de Brant Garner, su posición efectivamente es la que tú estás compartiendo, de que la maldición tiene que ver
con la separación que hubo y el alejamiento del Señor. Esa es la maldición, ese es el tope de progreso y nada más. Entonces pueden ir investigando y leyendo más, que ahí está en la aplicación para que todos puedan hacerlo. Sí. Un detalle más, en el siguiente versículo, Noé, ahí está apareciendo en pantalla el versículo 25, dice, ahora palabras del Señor, ¿cierto? Estos gentiles mezclados, Lamán, Lemuel, Ismael y los gentiles de las Américas van a ser un azote. Para mí siempre me llama mucho la atención que el Señor obra en todo. Obra a través de la rectitud y también sabiamente detrás, obvia a través de los que los consideramos nosotros malos. Pero la verdad que todos esos enemigos de la iglesia, o los enemigos en este caso de Nefi, o del pueblo de Israel en general en la Biblia, el Señor muchas veces los tilda de siervos. Les llama a veces siervos, no sé, a Ciro, ¿cierto? El rey persa, mi siervo, y eso que él no era de lo más moral del mundo. Babilonia también, su siervo. Aquí van a ser herramientas los lamanitas para estimular a la iglesia que se acuerde del Señor. Sí, sí. Vemos que el Señor, tal como lo has dicho muy bien tú, o sea, Él está, bueno, creo que lo comentamos la semana pasada también, como dice en Daniel, Él pone reyes y quita reyes, ¿verdad? O sea, él está encargado de, está a la cabeza de qué está pasando en este mundo, aunque a veces parece que no. Bueno, en el versículo 26 dice que consagra a Jacob y a Josué, ya estamos casi 30 años después de lo anterior. De eso dice en el versículo 38, que ya han transcurrido 30 años. Entonces los consagra para que sean sacerdotes y maestros. Muchos a veces se preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que sean sacerdotes si no son levitas? Por favor, hermanos y hermanas, la siguiente vez que lean el Antiguo Testamento, fíjense muy bien cuántos podían hacer ordenanzas, sacrificios y dar bendiciones que no eran de los levitas. Por ejemplo, en el libro de Números se le llama a cabezas de las tribus y luego ellos ofrecen sacrificios. No eran levitas, eran uno de cada tribu. Pero también vemos casos como David, que no era levita, que ofrece sacrificios. El rey Salomón también ofrece sacrificios. Josué, que era Josué, que fue efraimita, también ofrece sacrificios. Entonces, el sacerdocio levítico era para el templo, pero vemos que reyes y otros líderes, cabezas de las tribus, también tenían sacerdocio o poder para actuar en el nombre de Dios en esas ordenanzas como los sacrificios. Eso lo vemos, así que nadie de sus amigos cristianos diga, no, solamente los nefitas tenían ese poder, porque no han leído muy bien el Antiguo Testamento, porque ahí vemos que muchos otros sí hacían y ofrecían sacrificios con un poder o autoridad. Nosotros le llamamos sacerdocio, una palabra que nos viene desde el latín, obviamente. En hebreo y en griego, que son los idiomas de la Biblia, solo es la palabra como poder, fuerza, pero nosotros hoy día usamos la palabra sacerdocio, ¿verdad? Pero otra cita bíblica muy buena para eso, que el sacerdocio trasciende la tribu, es antes de que se diera la ley en el monte de Sinaí, capítulo 19 de Éxodo, se mencionan sacerdotes en un entorno familiar incluso. Sí, en Éxodo, sí, exactamente, buen punto. En Éxodo capítulo 19 se le llama a sacerdotes y dice que los sacerdotes hagan tal cosa. Pero los sacerdotes levíticos no serán establecidos hasta el capítulo 32. Correcto, sino hasta Aarón. Entonces había ya sacerdotes en Israel, no específicamente levíticos, en el pueblo cuando llegaron al monte Sinaí en el capítulo 19 de Éxodo. Buen punto, Israel. Gracias. Termina este capítulo explicándonos cuándo empezó a hacer las planchas menores. Entonces ya había estado, no sabemos, bueno, ya había estado haciendo las planchas mayores, pero aquí es cuando el Señor le dice que haga estas planchas, dice aquí en el versículo 31, sobre las cuales he grabado estas cosas, dice Nefi. En el 32, y grabé lo que es agradable a Dios
y si mi pueblo se complace con las cosas de Dios, se complacerá con mis grabados que están sobre estas planchas. Así que no fue hasta 40 años después, dice el versículo 34, cuando empezó a escribir los escritos sobre las planchas menores. Ahora, hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros cada semana viendo sus videos. Como ven, nos metemos en más detalles aquí. Somos Book of Mormon Central en español. Por favor, manden sus preguntas. Vemos que antimormones publican nuestras cosas burlándose de nosotros. Está bien que lo hagan. Cristo Jesús nos salva y en Él confiamos, no en las críticas de los detractores, ¿verdad? Entonces nosotros confiamos en Jesucristo. Él nos salva, Él nos ama, Él nos llama hacia Él. Él ha restaurado su iglesia hoy día a través de profetas como José Smith, como el profeta Nielsen que tenemos hoy día. ¿Podemos cometer errores? Los profetas han cometido errores. No tenemos ninguna doctrina que se diga que los profetas sean infalibles. No, sino que todos somos llenos de errores, podemos mejorar y en eso estamos progresando siempre hacia adelante. Recientemente un amigo puso, ustedes nomás siguen a cualquier cosa que dicen los profetas. No, no es cierto, buscamos seguir lo que dice Cristo y a veces nos equivocamos porque somos seres humanos. Entonces cualquiera que se crea perfecto, que gire la primera o que tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces, hermanos, somos Book of Mormon Central en español. Tenemos, como digo, siempre al final de cada video, grupos en WhatsApp, donde pueden ver y unirse ahí. Manden mensaje a Benjamín Monroy. Él está ahora mismo haciendo comentarios en este grupo. Los he leído para que manden a él sus comentarios. Tenemos nuestro grupo de Facebook, un grupo que se llama Ven Sígueme BMCE, donde la hermana Ceci cuida que no haya ningún comentario o publicación no adecuada. Es donde publican todos los miembros del grupo ahí. Son ya más de casi 15,000 hemos logrado alcanzado ese grupo. También tenemos los de YouTube, el grupo de página de YouTube donde publicamos los videos. Tenemos la aplicación Scripture Plus, donde pueden ver las publicaciones, pero conectadas con las escrituras para poder leer el versículo y luego leer la explicación y los comentarios que han estado viendo a través de este video que ha estado compartiendo Israel ahora mismo. También tenemos la página bookofmormoncentral.es, donde pueden ver todo lo que hacemos ahí. Publicamos videos, artículos, todo, respuestas a preguntas que ustedes mismos nos hacen, como compartimos hoy día de lo que escribí hace un año sobre Satanás, el origen de Satanás, de acuerdo con la Biblia. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Gracias, Israel, por estar aquí y ayudarme con este video. Gracias a ti, y hay algo que... Disfrutamos mucho y los esperamos la próxima semana, 5 p.m. de Utah, aprox, para seguir aprendiendo del libro de Mormón. Compartan, pongan un like y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós.